Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania Yo soy Cris. y estás en Crecer para Llevar. Y bueno, hoy tenemos un tema, particularmente a mí me gusta mucho este tema, se me hace muy interesante Ujú. y tiene que ver cómo nos relacionamos con el poder, ¿no? Más en una cultura en la que estamos acostumbrados y educados para ser obedientes. Sí, o para seguir a otros, ¿no? Siempre hay alguien que sabe más, o alguien que tiene más, o alguien que se ha hecho en la vida, cosas así. Ujú. Entonces, pues evidentemente, pues a veces queremos aprender y seguir a estas personas, eh, o simplemente son personas que, pues por alguna razón, nos interesa vincularnos con ellas, ¿no? Las queremos, construimos afectos, etcétera, ¿no? Ujú. Pero a veces no nos damos cuenta de que estas dimensiones como jerárquicas, ¿no? Son de repente un poco como dispares, ¿no? No somos igual que el otro, ¿no? Y Ajá. entonces desde ahí se generan pues algunas situaciones que pudieran ser en detrimento de mí, ¿no? O que pudieran terminar incluso en un abuso de mí, ¿no? Y a veces seguir a estas personas puede lastimarme o quitarme, no sé, ¿no? Mi posibilidad para yo experimentar cosas, etcétera, Ujú. ¿no? Y te escucho y pienso en justo en la pregunta, ¿no? De cómo me relaciono con el poder desde un lado y desde el otro, ¿no? O sea, cómo me relaciono con las personas que a lo mejor podrían tener un cierto poder por esta jerarquía que dices. Ujú. No sé, pienso en, por ejemplo, jefes, padres, ¿no? Profesores, Profesores, maestros, terapeutas. terapeutas, ajá, justo. Entonces, ¿qué, ¿qué representa para mí, por ejemplo, relacionarme con una persona que tenga una jerarquía mayor a la mía, porque sabe más o porque tiene más? Y que no necesariamente eso hace que el otro tenga un derecho a abusar de mí. Sí, sí, sí. Y que, y por el otro lado, cómo me relaciono yo, que a lo mejor también estoy en una jerarquía menor con respecto a esto, ¿qué hago? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Qué tanto permito que porque el otro sabe o tenga, también se dé ese abuso? Porque a mí me parece muy importante justo darle esta mirada relacional, que es una relación que no se da si yo no me pongo de alguna manera, y no porque no tenga que haber relación, sino más bien hasta dónde puedo yo limitarme con respecto a eso. Para empezar, ¿cómo le doy al otro el poder, no? Y la segunda, para mí importante, es a qué le llamo abuso, ¿no? Estamos diciendo que a veces las personas que evidentemente saben más que nosotros, o tienen una perspectiva diferente de nosotros, o tienen recursos diferentes que nosotros, como los saberes, por ejemplo, ¿no? Nosotros las idealizamos y terminamos escuchando que tenemos que hacer cosas como ellos las hacen y no necesariamente como nosotros las queremos hacer, o que tenemos que hacer cosas por nuestro bien y a lo mejor nosotros no las queremos hacer, etcétera, ¿no? Como ese tipo Sí, de situaciones. yo me he encontrado con muchas personas en terapia que justo pareciera que hay una incapacidad de decir que no a algo que no quieren hacer, ¿no? Y pienso también, por ejemplo, en estas situaciones de trabajo, ¿no? Ujú. Cuando el jefe, ¿no? Es el que está, el que tiene el poder y que evidentemente, pues, ya no es un poder que yo le otorgo, es un poder que alguien más le otorgó para que Claro, claro. tuviera como cierta, no sé, relación con respecto a mí en una jerarquía menor. Pero que a lo mejor ahí yo no tengo claridad sobre qué tanto poder tiene sobre mí, ¿no? Qué tanto me puede decir o no decir. Exacto, cuando está como desdibujado ahí, ¿no? Sí, sí, No, sí. Eso es lo complejo, ¿no? De repente sí, mirar los abusos porque no sabemos dónde el otro realmente tiene una cierta intención de eso que nos dice o hace, ujú, eh, porque a veces justamente los que abusan del poder, pues justo lo hacen desde ahí. "Ah, es que yo lo hago por tu bien, es ujú, que tú no sabes, es que yo sí sé, yo ya pasé por ahí. ujú. Tarara". Entonces, sí es una línea súper delgada entre el, lo está haciendo por mí o lo está haciendo porque tiene un interés particular que al mismo tiempo pudiera atropellarme, ¿no? Y yo pienso ahí algo bien importante que hay que integrar en eso, es cómo se siente, cómo está haciendo para ti estar frente a esta persona. Y eso creo que te puede dar mucha idea de qué es lo que te está pasando, ¿no? El abuso se siente.
Sí, Y se siente desde que inicia a lo mejor con una manipulación, ¿no? Con algunas cuestiones de orden, ¿no? Pero quiero recalcar un poquito algo ahí es que insistiré en que estamos educados para eso, para sí, obedecer. Entonces, a mí me parece eso es lo importante, difícil de justo, definir. ajá, porque a lo mejor cuando estamos chiquitos es bien visto, incluso aplaudido que seas un niño obediente, por Sí, ejemplo. ándale, dale un beso al señor, Ajá, ¿no? Dale un beso a tu tío. ajá. Pues si Sí, es no que tienes quiero, que obedecer a tus es que padres. tienes que ver, Tienes que obedecer a tu maestra. Y evidentemente es bien complejo sí, porque si hay una parte, pero no creo que sea la experiencia completa solamente de obedecer en todos los contextos. O sea, pareciera que está incompleto, ¿no? A ver, tienes que ser obediente con tu papá, con tu mamá, pero ¿en qué? en ¿No? qué y con quién Sí. y dónde. No, pareciera que no No hay aparecen, discriminación, sino no hay una que si discriminación, alguien es más adulto que tú, si alguien sabe más que tú, porque y aparte estamos en una cultura claro, adultocentrista, claro. ¿no? Y que el adulto tiene la razón. Y que los Entonces, niños no tienen validez, por ejemplo, ¿no? En lo que exacto, sienten y en lo que piensan, ¿no? sí. Entonces ahí pienso, ¿no? Qué importante entonces es reconocer que eso no está, no me permite vivirme, estamos como educados a un mundo donde hay estos riesgos y no sé qué hacer cuando están frente a mí. O un médico, por ejemplo, ¿no? También hay mucha Ujú. violencia médica, Sí, sí, ¿no? sí. Abusos médicos, que yo creo que muchas personas los hemos vivido. Entonces, ¿por qué es doctor? Tienes derecho a... Sí, yo pensaba esto que decías de cómo se siente. Ajá, Y para mí se siente un poco como yo lo experimentaba en algún momento, se siente como que dudo de mí, eso. como que estaré bien y se vuelve algo constante, ¿no? Y empiezo a preguntarme, ¿es lo que haría el otro? ¿O es lo que Sí. querría el otro para mí? ¿O no se va a enojar el otro con lo que hago? Entonces, meter el cuerpo es bien importante, ¿no? Ahí decir, ¿cómo se está sintiendo esto? No sé, pienso en un contexto médico, ¿no? A ver, señora, sálgase y que deje a la niña, ¿no? ¿Cómo se siente eso? Ujú, ¿Se siente seguro? Y tener esa capacidad y reconocer que el poder está en nosotros, de decir no, ujú. ¿no? Justo es como empezar a escucharnos para poder no dejar que el otro pase por encima de nosotros, sino cuestionarlo simplemente, ¿no? Sí, No, insistimos en que es difícil a lo mejor identificar si el otro tiene una mala intención o no, pero nosotros, pues justamente en ese sentido de empezar a escucharnos, pues el mensaje para mí sería, si yo empiezo a escuchar, simplemente cuestiono, ¿no? eso, ¿Por qué necesitas que me salga, no? O porque esto va a estar bien para mí, ¿no? ujú. Explícamelo. No, pues porque yo lo digo. Y eso está un tema que tú decías, ¿no? Porque a veces como, en esta cultura es como, pues así decían a veces los papás, ¿no? Pues porque yo lo Ajá, digo, ¿no? porque yo soy tu Entonces, padre, ahí yo, ¿no? nosotros insistimos, ¿no? Instamos a los papás a que no sea solo un porque yo lo digo, ¿no? Sino realmente Que haya una darle, comprensión de la claro, experiencia, claro, ¿no? y Para el ayudar al niño. otro, que el otro realmente sepa desde dónde se lo dices, ¿no? Y no solamente como una imposición, ¿no? Porque entonces pues es ahí donde estamos acostumbrados de repente a tener dinámicas de pareja, de amistades que pueden ser abusivas, Y ¿no? a veces no es tan claro, ¿eh? Porque, por No ejemplo, son claras, ese es el punto. ajá, o sea, justo pienso en a veces este tipo de manipulaciones, por ejemplo, Ujú. que van como envolviendo, ¿no? Pues esto es por tu bien. Sí, Es, sí, sí, sí. es O es mucho. que hace muchas cosas por mí, o no, me da mucho, o el love bombing, o no sé, Sí, tipos de cosas, ¿no? sí, entonces aquí sería muy importante cuestionar primero cómo se siente, ¿no? Después, cómo me voy a sentir de hacer esto que el otro me está pidiendo. ¿Será así como el otro dice? Quizá no sea así como el otro dice. Es más, nosotros aprendimos eso, ¿no? No es como el otro dice nunca, pero tampoco a veces yo sé cómo es. Entonces, hay veces que sí me voy a detener a mirar, a ver, entonces, ¿cómo será? Por ejemplo, con Eso. terapia. Sí, sí, Pero sí. hay veces que no vale la pena investigar cómo es, ¿no? Porque entonces te vas metiendo más como Sí, no todas las experiencias voy a decidir tener, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita eso. dijiste algo bien interesante de la terapia que me llama la atención, porque generalmente cuando vamos a terapia queremos justamente que nos diga el terapeuta cómo sí es o cómo debe ser. Y bueno, nosotros nuestra posición es que sí podemos a lo mejor tener una idea de cómo es,
O cómo podría acercarnos, ser, ¿no? claro, a lo mejor, cómo podría ser a lo mejor algo que te pusiera menos en peligro, no sé, Sí. pero no lo vamos a vivir por ti. Por eso es tan importante que tú te empieces a escuchar. Entonces, más bien el papel para nosotros de este tipo de terapia que nosotros damos es justo estar para ti en el sentido de que puedas escucharte a ti mismo en dónde está bien para ti experimentarlo y dónde ya no está bien para ti experimentarlo, incluyendo la terapia. Y que en cualquier momento puedes bajarte del barco, digo yo, ¿no? ¿Sí? Cuando no se esté sintiendo bien y lo quieres seguir explorando, bueno, en algún momento puedes decir, no, ya no lo quiero seguir explorando. Ujú. Y a mí me parece que también es importante dejar claro que ese poder también está en nosotros, ¿no? A veces pensamos, Es que vemos el en, poder en el otro, pero no vemos en nosotros el poder. ajá, pero aparte es que ese es el discurso que está Sí, puesto, sí. ¿no? O sea, es que te voy a empoderar, no, es que el poder ya está en ti. Lo que pasa es que a lo mejor no lo ejerces, ¿no? Ujú. O a lo mejor alguien desde la infancia te hizo pensar que ese poder no estaba ahí. No, el poder no es algo externo, el poder es algo que se va viviendo en las experiencias y que lo vas ejerciendo de alguna manera. Sí, de alguna manera que tienes la capacidad de experimentar, de hacer, de vivir, de moverte. Y justo creo que es eso, ¿no? Es evidentemente sí escuchar a los demás, porque seguramente muchos también te dirán cosas desde un lugar en donde no quieren lo mejor para ti, ¿no? No salgas porque estás en peligro. Pues a lo mejor sí es cierto que estás en peligro, ¿no? Pero igual tienes que a lo mejor negociar y no hacerlo necesariamente como te dice esa persona, pero sí encontrar la forma de experimentar lo que quieres experimentar sin a lo mejor ponerte en peligro o poner atención en lo que te dice, pero no, pero sí cuestionar un poco sobre lo que nos dicen. Sí, ¿no? Y no idealizar, ¿no? Aunque sea el jefe, aunque tenga dinero, aunque sea el máster, aunque sea la vaca sagrada, o sea, creo que no idealizar y ver a la persona como una experiencia completa y no escindiendo solamente esa parte que queremos ver, ¿no? De solo el dinero, o solo los saberes, o solo el poder, sino reconocer que esa persona es humana, ¿no? Y en ese humanismo a lo mejor también puede estar relacionándose con el poder de una manera en que me va a afectar a mí, Ujú. ¿no? Y voy a insistir en esto de reconocer cómo es frente al otro para mí estar. Y eso nos va a indicar, es un buen indicador. A mí me parece Sí. que las veces que yo lo he vivido, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, sí se siente algo extraño aquí, ¿no? Ujú. Y a veces quiero seguir viviendo la experiencia y en algún momento digo, no, ya es suficiente, ¿no? Yo creo que ya aquí ya le paramos, Hasta ¿no? aquí. Ya hasta aquí, ¿no? Y a veces sí nos ponemos en ciertos riesgos, pero no significa que tengamos que seguir ahí, ¿no? Hasta el final, a ver hasta dónde topa, ¿no? Como dicen, Ujú. sino reconocer que nos podemos mover de ahí en el momento en el que nosotros ya lo detectamos, por lo menos, ¿no? Sí, claro. Y justo cuestionarnos y no cerrarnos, ¿no? Hay no solo una relación, sino hay muchas relaciones significativas en nuestra vida y a veces nos quedamos con una, ¿no? O idealizamos una o ponemos en el pedestal a alguien, ¿no? Pareja, maestro, amigo, etcétera, Familiares, familiares. Y yo creo que más bien es eso, es como justamente asumiendo que es humano, pues tenemos que reconocer que pues el que tiene que aprender, lo que tiene que aprender soy yo y el que tiene que experimentarlo soy yo y que desde ahí pues a lo mejor lo que me dice está bien o no está bien, pero justo cuestionarlo siempre, ¿no? exacto. Sí, Para desmantelar como esos abusos que a veces pudieran tener sobre nosotros, ¿no? sí, o sea, a mí me parece importante que reconozcamos también que estamos en una cultura de abuso y violenta también, ¿no? Ujú. En muchos sentidos, y las relaciones se tornan así. Pero es más bien, creo que proponer relaciones diferentes a partir de esto que yo también permito o no al otro, ¿no? Ujú. Eso me parece también importante, que yo me sienta habitada con respecto a mi vida, o sea, a veces platico con unas amigas, ¿no? Les decía, también podrán traer al presidente, pero pues la dueña de mi vida soy yo, ¿no? Ujú. La que va a vivir, pues él tendrá mucho poder y lo que tú quieras, pero aquí la que siente soy yo, la que Sí, va a o vivir el riesgo, alguien ¿no? ya vivió su vida, pero no la va a vivir por mí. Exacto, ¿no? Y no porque tenga cierta jerarquía, pues tiene derecho a decir cómo me voy a vivir o qué es lo que tengo que hacer, Y ¿no? sobre todo cuando las cosas son limitantes para nuestra vida o para nuestras relaciones, ¿no? Exacto, entonces sí siempre aparece en relación. Ujú. ¿No? Entonces, bueno, pues cuéntenos cómo les ha ido con estas relaciones de poder y bueno, a lo mejor sacar una segunda parte, ¿no? De ahí, Sí. de cómo ustedes también ejercen el poder sobre otros.
y no se olviden que aquí seguimos con ustedes.